El 11 de mayo de 2011, Timothy Pitsen, de 6 años, salió de su escuela en Aurora, Illinois, con su madre, Amy. Amy había llegado a la escuela de forma inesperada y le dijo al personal que había una emergencia familiar. Los maestros de Timothy se vieron sorprendidos y parecía que algo andaba muy mal con Amy, pero dejaron que Timothy se fuera con su madre pensando que todo estaría bien. Estos son algunos de los casos sin resolver más inquietantes de los que existen grabaciones de video. Mientras se alejaban de la escuela, Timothy estaba emocionado. Le encantaba pasar tiempo con su madre y se dirigían a lo que parecía una aventura especial. Amy lo llevó a un zoológico, luego a un parque acuático. Se sentía como unas mini vacaciones y una oportunidad para divertirse juntos, solo ellos dos. Se registraron en hoteles a lo largo del camino y en cada parada Amy se aseguraba de que se divirtieran. Aún así, para Timothy, probablemente solo era un viaje emocionante con su mamá, pero había señales de que las cosas no eran tan simples como parecían. Amy no solo se estaba tomando un descanso, estaba evitando el contacto con el papá de Timothy y otros miembros de la familia. Los llamaba de vez en cuando, siempre sonando alegre, pero nunca dejaba que Timothy hablara con nadie. Decía que él estaba bien y se estaba divirtiendo, pero nunca le pasaba el teléfono. Cuando llamaba a su esposo, le decía que no se preocupara y que estaban bien, en un tono muy alegre. De todas formas, las llamadas telefónicas dejaban a la familia inquieta. ¿Por qué no dejaba hablar a Timothy? Los dos no paraban de cambiar de lugar, se alojaron en varios hoteles y se alejaban cada vez más de casa. Amy apareció en las cámaras de seguridad de los hoteles y quienes los vieron dijeron que Timothy parecía feliz, sin darse cuenta en absoluto de que algo andaba mal. En un momento dado, Amy fue a una ferretería donde compró algunos artículos. Compró cosas pequeñas como un cuaderno y un bolígrafo, artículos que no encajaban en absoluto con un viaje por carretera. Amy parecía estar ganando tiempo, pero nadie sabía para qué. Sus decisiones no hacían más que aumentar el misterio. Todas las llamadas a su familia sonaban optimistas, pero los detalles los ponían nerviosos. ¿Por qué parecía tan alegre, pero se negaba a dar explicaciones o a dejar hablar a Timothy? Amy también se registró en un hotel sin Timothy por una noche. Una extraña decisión que generó aún más preguntas. ¿Por qué iría a un hotel sola si Timothy todavía estaba con ella? ¿Y dónde dejó al niño de 6 años? Estas decisiones inexplicables se fueron acumulando, dejando a su familia cada vez más preocupada. Cuando Amy hizo su última llamada a su suegra, parecía tranquila. Le dijo que todo iba bien y que no debía preocuparse por nada. Sin embargo, esta vez su suegra la presionó, pidiendo directamente hablar con Timothy. Una vez más, Amy se negó, esta vez con la simple excusa de que él estaba ocupado jugando. Su voz era alegre, pero había algo extraño en su tono, como si estuviera ocultando algo más profundo. El 14 de mayo de 2011, Amy se registró en un motel de Rockford, Illinois. Para entonces, ella y Timothy llevaban 3 días viajando. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron a Amy por última vez mientras entraba sola en su habitación. De Timothy no había ni rastro. Al día siguiente, el personal del motel encontró a Amy muerta en su habitación. Se había quitado la vida. Fue que era un hallazgo devastador, pero la conmoción no terminó ahí. Junto al cuerpo de Amy, la policía encontró una nota que ella había escrito. El mensaje, escrito con la letra de Amy, no hizo más que aumentar el misterio. Decía: Timothy está a salvo con personas que lo cuidarán. Nunca lo encontrarán. Sin embargo, había algo más en la nota que dejó aterrorizados a la familia de Timothy y a los investigadores. Ella había dejado a Timothy con alguien en quien confiaba, alguien que podría cuidar de él. Pero, ¿quiénes eran esas personas? ¿Acaso existían siquiera? La nota dejó a la familia de Timothy en estado de incredulidad. Amy les había asegurado a todos que estaban bien, pero ahora ella ya no estaba, y Timothy no aparecía por ningún lado. Mientras la policía registraba su auto, descubrieron rastros de sangre en uno de los asientos del vehículo. Los analizaron de inmediato y se confirmó que era de Timothy. Este hallazgo suscitó nuevos temores y preguntas, ya que todos se preguntaban qué le había pasado realmente a Timothy. ¿Estaba en peligro o tal vez
lo habían dejado en algún lugar seguro, como afirmaba Amy. Los investigadores se encontraban ante dos posibilidades. O bien Amy lo había escondido en algún lugar para protegerlo, o bien había ocurrido algo mucho más siniestro justo después de su muerte. La policía inició una búsqueda exhaustiva de Timothy, volvió sobre cada paso de su recorrido y esperaba descubrir cualquier pista que pudiera llevarlos hasta él. Las autoridades examinaron mapas, revisaron los registros del GPS de Amy y volvieron a visitar todos los hoteles y lugares a los que ella y Timothy habían acudido durante esos últimos días juntos. Analizaron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia, con la esperanza de encontrar un momento, una pista o cualquier cosa que pudiera revelar a dónde se había llevado Amy a Timothy. A medida que avanzaba la búsqueda, los investigadores encontraron más detalles extraños. El auto de Amy mostraba signos de haber circulado por caminos de tierra y zonas cubiertas de hierba. Era evidente que probablemente había estado en lugares remotos, seguramente lejos de cualquier ciudad o pueblo. Pero, ¿dónde exactamente? Los equipos de búsqueda registraron bosques, parques e incluso zonas aisladas que coincidían con las pistas dejadas por la tierra y las plantas encontradas en su auto. Sin embargo, a pesar de estos enormes esfuerzos, Timothy no aparecía por ningún lado. Mientras tanto, la historia de la desaparición de Timothy comenzó a difundirse por todo el país. Las cadenas de noticias se hicieron eco de la noticia, transmitiendo imágenes de Timothy con su brillante sonrisa y sus ojos inocentes. Su rostro aparecía por todas partes en la televisión, en los periódicos y en los carteles de personas desaparecidas. El público quedó cautivado por el misterio. Y a medida que surgían más detalles sobre los últimos días de Amy, la gente comenzó a formular sus propias teorías. Jim Pitsen, el padre de Timothy, se convirtió en el rostro del dolor y la esperanza de la familia. En sus entrevistas en los noticieros, hablaba abiertamente sobre el dolor de haber perdido a Amy y la angustia de no saber dónde estaba su hijo. Sin embargo, seguía creyendo, tal como decía la nota de Amy, que Timothy estaba a salvo en algún lugar. La reacción general ante el caso fue variada. Algunas personas se solidarizaron con Jim y se aferraron a la idea de que Timothy seguía vivo en algún lugar. Se movilizaron para lograr su regreso, uniéndose a grupos de búsqueda, haciendo donaciones, ofreciéndose como voluntarios y difundiendo la historia de Timothy en Internet. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar las acciones de Amy y si se podía confiar en sus palabras y en la nota. Especularon que su mensaje final tenía la intención de engañar, y algunos incluso creían que Timothy tal vez nunca sería encontrado porque ya no estaba vivo. Luego, en 2019, 8 años después de la desaparición de Timothy, el caso dio un giro inesperado, cuando apareció un joven que afirmaba ser Timothy Pitsen y decía que finalmente había escapado de sus captores tras años de estar retenido contra su voluntad. Por un breve instante, la esperanza volvió a inundar a Jim y a su familia, quienes se sintieron abrumados por la emoción, creyendo que Timothy podría estar regresando finalmente a casa. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando las pruebas de ADN revelaron que el joven no era Timothy, sino otra persona completamente diferente, un individuo con problemas que buscaba una salida a su propia vida. A pesar de la decepción, el caso de Timothy sigue abierto, ya que las autoridades se niegan a cerrarlo y su familia se aferra a la esperanza de que él siga vivo. La desaparición de Timothy se ha convertido en uno de los misterios más famosos y desconcertantes de Estados Unidos, y algunos siguen teorizando que Amy pudo haber tenido ayuda, que tal vez alguien más estuvo involucrado en la desaparición de Timothy, lo que podría explicar las ocasiones en que Amy estaba sola, registrándose en hoteles. Esta teoría se basa en parte en la nota, donde mencionó que Timothy estaba con personas que lo cuidarían. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay pruebas que respalden esta teoría. No obstante, la idea de que Timothy podría seguir ahí fuera, escondido con alguien que conoce la verdad, mantiene vivo el misterio. You can't give up hope. As soon as you give up hope, then what should I do? What, declare him dead? Probably in the middle of nowhere, being homeschooled, someplace, just away from the media and TVs and new technology. La mañana del 18 de abril de 2016 aún era de noche en Midlothian, Texas. Para Terry Missy Bever,
de 45 años, instructora de fitness y madre de 3 hijos. Era una hora habitual para estar despierta y lista. Se dedicaba con entusiasmo a sus clases de fitness y solía impartir sesiones temprano por la mañana. Ese día tenía programada una clase en la iglesia de Cristo de Creekside y era conocida por llegar temprano para prepararlo todo. Alrededor de las 4:20 de la mañana, Missy entró a la iglesia. Los faros de su auto iluminaron brevemente el estacionamiento antes de apagarse. Con su equipo de ejercicio y sus materiales en la mano, se dirigió al interior, probablemente sin darse cuenta del peligro que la esperaba. Lo que no sabía era que alguien ya había entrado a la iglesia horas antes de su llegada. La iglesia Creekside había estado vacía, pero a las 3:50 de la mañana, una figura había aparecido en su interior, deambulando por los pasillos de una manera que más tarde plantearía preguntas inquietantes. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de esta persona, cuyas acciones parecían más extrañas que intencionadas. El intruso iba vestido de pies a cabeza con equipo táctico al estilo SWAT, incluyendo un casco, un chaleco y guantes, todo lo cual ocultaba su identidad. Obviamente, no se trataba de ropa común, especialmente para alguien que cometía un delito, y era algo que las autoridades tendrían dificultades para explicar más tarde. Las autoridades no podían determinar si se trataba simplemente de un disfraz o de algún tipo de mensaje. A medida que la figura se movía por la iglesia, sus acciones eran igualmente extrañas. En lugar de dirigirse directamente a una oficina, una caja fuerte o cualquier otro objetivo obvio, la persona se paseaba por allí, abriendo puertas, revisando habitaciones y dando golpecitos en las paredes. Su ritmo era tranquilo, casi como si tuviera todo el tiempo del mundo. No parecía que estuviera buscando nada en concreto. Daba la impresión de que simplemente estaba esperando. Las imágenes de seguridad mostraban a esta persona deteniéndose aquí y allá, quedándose de pie en silencio antes de volver a moverse. Fue este movimiento lento, casi distante, el que más tarde atormentaría a los espectadores. Uno de los aspectos más extraños captados por la cámara fue el hecho de que la figura parecía tambalearse ligeramente al caminar, luciendo torpe y poco familiarizada con la distribución de la iglesia. Alrededor de las 4:20 de la mañana, justo cuando Missy entró a la iglesia, las imágenes de la cámara terminaron. Hasta el día de hoy no está claro qué sucedió después. No está claro exactamente cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que Missy entró en la iglesia y su encuentro con el intruso, pero lo que sí se sabe es que Missy fue hallada muerta poco después. Su cuerpo fue descubierto por sus alumnos, que llegaron a clase poco después. La escena con la que se encontraron fue impactante. Missy había sufrido múltiples lesiones que se cree que le fueron infligidas con un martillo que quedó cerca de su cuerpo tras su muerte. Los investigadores recurrieron a las cámaras de seguridad de la iglesia Creekside con la esperanza de que contuvieran pistas que permitieran identificar al asesino de Missy. Sin embargo, las imágenes plantearon muchas más preguntas de las que respondieron. A medida que la figura se movía por la iglesia, rompía objetos y hacía añicos cristales de vez en cuando, lo que llevó a la policía a creer que la persona intentaba simular un robo que había salido mal. Sin embargo, esta teoría tenía poco sentido si se tenía en cuenta que el ladrón no se había llevado el bolso ni el iPad de Missy. Además, ¿por qué había elegido precisamente una iglesia? ¿Y cuál era el motivo? Si se trataba de un robo, sin duda era uno muy inusual. Después de que se descubriera el cuerpo de Missy en la iglesia Creekside, la policía de Midlothian se enfrentó a una tarea abrumadora porque había muy pocas pruebas. Los detectives a cargo comenzaron a ver las grabaciones una y otra vez para encontrar los detalles más pequeños, lo que les hizo notar el extraño modo de andar del asesino. Parecía moverse con cierta torpeza, como si llevara zapatos demasiado grandes, o simplemente tuviera un modo de andar muy característico. Luego, comenzaron a comparar el andar con el de las personas cercanas a Missy, y al comparar los videos del equipo SWAT con los de su padre, se ven inquietantemente similares. Esta evidencia, si es que se le puede llamar así, es extremadamente débil, y es un síntoma de lo misterioso y confuso que es el caso. Inicialmente, la policía pensó que el intruso podría ser una mujer, ya que parecía que la persona llevaba ropa demasiado grande o pesada. Sin embargo,
Esta teoría no llevó a ninguna parte, y a medida que los detectives continuaban analizando las imágenes, acudieron a la familia, los amigos y los conocidos de Missy, con la esperanza de descubrir algún motivo o pista que pudiera conducirlos hacia un sospechoso. Les preguntaron sobre las relaciones de Missy, cualquier conflicto reciente y su agenda, buscando cualquier indicio que pudiera explicar por qué alguien la habría elegido como objetivo. El esposo de Missy, Brandon, sus 3 hijos y sus amigos más cercanos cooperaron plenamente, compartiendo información sobre la vida de Missy y cualquier dificultad a la que pudiera haberse enfrentado. Según sus seres queridos, Missy era muy querida, dedicada a su familia y apasionada por su trabajo como instructora de fitness. Sin embargo, algunos amigos mencionaron que Missy había expresado recientemente su preocupación por un extraño mensaje que había recibido en LinkedIn. Estos mensajes, que al parecer provenían de un hombre desconocido, fueron descritos como espeluznantes y extraños. La policía localizó a esta persona de interés, pero al final resultó ser un callejón sin salida. Los detectives documentaron todo lo que habían averiguado, pero ninguna información apuntaba directamente a un sospechoso claro. Hasta el día de hoy, el caso de Terry Missy Bever ha quedado completamente inconcluso. Alyssa Turney era una típica estudiante de 17 años de tercer año de secundaria que vivía en Phoenix, Arizona, con su padre, Michael Turney, y su media hermana, Sarah. Como la mayoría de los adolescentes, tenía un trabajo de medio tiempo, amigos y sueños para el futuro. Pero el 17 de mayo de 2001, todo cambió. Ese fue el día en que Alyssa desapareció sin dejar rastro, dejando a su familia y a su comunidad buscando respuestas durante los años siguientes. Era el último día de clases y Alyssa esperaba con ansias las vacaciones de verano. Ella y sus amigos habían hecho planes para celebrar, y todo parecía normal. Pero lo que sucedió esa tarde sigue envuelto en misterio, con detalles extraños que van surgiendo, algunos de los cuales provienen del padre de Alyssa, Michael, quien fue la última persona en verla. Según Michael, fue a recoger a Alyssa al instituto Paradise Valley High School a la hora del almuerzo. Afirmó que salieron a comer algo a un restaurante de la zona y que, al regresar a casa, tuvieron una fuerte discusión. Más tarde, Michael le dijo a la policía que Alyssa se fue furiosa, gritando que se iba y que se dirigía a California para vivir con su tía biológica. Para respaldar esta historia, Michael dijo que encontró una nota de Alyssa en su habitación en la que decía básicamente lo mismo que había dicho durante la discusión, que se iba a escapar. La nota estaba escrita con la letra de Alyssa, pero esto no les cuadraba a sus amigos y familiares. Por un lado, no faltaba ninguna de sus pertenencias, como su teléfono o su bolso. Si Alyssa realmente tenía la intención de huir, ¿por qué dejaría atrás todo lo que necesitaría? ¿Y por qué no les contó a ninguno de sus amigos cercanos sobre sus planes? Al principio, las autoridades consideraron a Alyssa una menor fugada, creyendo que podría haberse ido a California o que aún se encontraba en algún lugar cercano, en la zona de Phoenix. Sin embargo, empezaron a surgir dudas cuando los $1,800 de su cuenta bancaria permanecieron intactos y ella no se puso en contacto con ninguno de sus amigos ni familiares. A medida que la policía profundizaba en la investigación, descubrió algo extraño. Michael había estado siguiendo los movimientos de Alyssa de una forma que iba más allá de lo que muchos considerarían protector. De hecho, parecía tener un nivel inusual de control sobre su vida. En el trabajo, los colegas de Alyssa notaron que Michael aparecía ocasionalmente sin avisar, a veces con una cámara de video. En una ocasión, grabó en secreto las interacciones de su hija con los clientes. Los colegas y amigos afirman que lo hacía para garantizar su seguridad, pero no había una razón clara por la que tuviera que vigilarla de esa manera. Estas grabaciones tampoco se limitaban a su lugar de trabajo. Michael incluso había instalado dispositivos de vigilancia en su casa, y uno de los detalles más inquietantes fue el hallazgo de dispositivos de grabación ocultos en la sala de estar de la familia. No está claro con qué frecuencia Michael revisaba estas grabaciones, pero era evidente que tenía una intensa necesidad de controlar las acciones y conversaciones de Alyssa. Este tipo de comportamiento se extendía a casi todos los aspectos de la vida de Alyssa. Michael ejercía un control estricto sobre su vida social. Según se informa,
revisaba sus llamadas telefónicas y limitaba el tiempo que pasaba con sus amigos. Los amigos de Alyssa describen a Michael como una persona excesivamente protectora y desconfiada, lo que hacía que Alyssa se sintiera incómoda y atrapada. Cuentan que Alyssa sentía que no podía hacer nada sin que su padre lo supiera, y que con el tiempo se fue presentando cada vez más por su intensa vigilancia. Para cualquier adolescente, ese nivel de control habría resultado asfixiante. Sin embargo, la situación se vuelve mucho más preocupante cuando la policía toma declaración a personas que conocían a Alyssa en un intento por encontrar alguna pista sobre su desaparición. Una de sus amigas íntimas, su novio y su hermanastro contaron de forma independiente historias que habían oído de Alyssa, todas ellas relacionadas con intentos de Michael de tener contacto con ella de manera ilegal e inapropiada. En una ocasión, el hermanastro de Alyssa dijo que, durante un viaje en auto, Michael se le acercó de una manera que sin duda lo habrían llevado a la cárcel si alguien lo hubiera denunciado. Hablando de eso, el propio Michael llamó una vez a los Servicios de Protección de Menores, CPS, para advertirles que si alguna vez Alyssa los llamaba para denunciarlo, estaría mintiendo. Algo muy normal para un padre amoroso. Entonces, de alguna manera, lo extraño siguió. Michael estaba obsesionado con un incidente muy concreto en el que estaba involucrada Alyssa. Con frecuencia, sacaba a relucir la afirmación de que, años atrás, Alyssa había sido agredida por un profesor. Michael solía decirle a la gente que creía que ese incidente la había afectado profundamente, pero no había pruebas concretas de que hubiera ocurrido. Curiosamente, el relato de Michael sobre el incidente cambiaba a menudo, lo que dificultaba la verificación por parte de los investigadores. Los amigos cercanos de Alyssa señalaron que ella nunca había mencionado esta supuesta agresión, y muchos dudaban de que hubiera ocurrido. Michael, sin embargo, usaba esta historia como justificación para su actitud extremadamente protectora, insistiendo en que simplemente estaba tratando de proteger a Alyssa de más daño. Luego estaba el asunto de la tía de Alyssa. Cuando la policía investigó más a fondo, se enteró de que la tía de Alyssa en California no había tenido noticias de ella y no la esperaba. Este detalle, obviamente, ponía en duda la versión de Michael. Si Alyssa realmente tenía la intención de fugarse, ¿por qué no se había comunicado con la tía con quien supuestamente se iba a quedar? Para la policía, la desaparición de Alyssa comenzó a parecer menos un caso de fuga y más un misterio. Sin embargo, sin pruebas claras de que se hubiera cometido algún tipo de delito, el caso se estancó. Uno de los detalles más inquietantes del caso de Alyssa es que el propio Michael se caracterizó por no hacer prácticamente nada. Normalmente, los padres de niños desaparecidos se ponen frenéticos, llaman a todos sus amigos y visitan todos los lugares que se les ocurren para encontrar a su hijo. Pero Michael no pareció hacer nada de eso. En cambio, esperó 5 días después de que Alyssa desapareciera antes de denunciar su desaparición. Para muchos, esta respuesta tardía era obviamente sospechosa. Cuando se le preguntó por qué había esperado, Michael afirmó que pensaba que Alyssa volvería a casa, insistiendo en que solo era una adolescente rebelde que se había escapado en un arrebato. Tras años de frustración, dudas y silencio, una voz se alzó por encima de la incertidumbre que rodeaba la desaparición de Alyssa Tarn, la de su hermana menor, Sarah. Impulsada por el deseo de saber qué había sucedido realmente, Sarah Tarney se convirtió en la principal impulsora del caso de Alyssa, negándose a dejar que la historia de su hermana cayera en el olvido. Durante años, luchó por comprender lo que había ocurrido y por aceptar la pérdida de su hermana, a pesar de los relatos vagos y sospechosos que le contaba su padrastro, Michael. A medida que Sarah crecía, su curiosidad se intensificaba y comenzó a cuestionar los detalles que rodeaban la desaparición de Alyssa. Con el tiempo, reconoció las inconsistencias en la historia que Michael le había contado a lo largo de los años. Aunque la policía había clasificado desde hacía tiempo el caso de Alyssa como una fuga, Sarah comenzó a sospechar que se trataba de algo mucho más siniestro. Al principio, Sarah intentó abordar sus inquietudes dentro de su familia. Le preguntó directamente a Michael qué había sucedido y presionó para obtener respuestas. Michael insistió en que Alyssa simplemente se había ido, que se había fugado
y que ya no quería saber nada de ellos. Sin embargo, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más detrás de la historia y de que su padrastro podría estar ocultando algo crucial. Sarah también se puso en contacto con las autoridades, con la esperanza de que pudieran reabrir el caso. Sin embargo, al no haber nuevas pruebas y dado que el estatus de Alyssa estaba oficialmente catalogado como fuga, la policía no pudo ofrecerle mucha ayuda. A pesar de estos obstáculos, Sarah siguió adelante con su búsqueda, negándose a aceptar que el caso de su hermana quedara sin resolver. Frustrada por la falta de avances, Sarah tomó cartas en el asunto y recurrió a las redes sociales. Comenzó a compartir la historia de Alyssa en línea, utilizando todas las plataformas disponibles para crear conciencia y conseguir apoyo. Con el tiempo, sus publicaciones comenzaron a llamar la atención y la presencia en línea de Sarah creció. Sin embargo, no fue hasta que se unió a TikTok que su lucha por la justicia realmente cobró impulso. En TikTok, Sarah adoptó un enfoque directo y honesto, discutiendo abiertamente sus sospechas sobre Michael y su lucha por mantener vivo el caso. Sarah no tuvo miedo de hablar en contra de su padrastro, declarando públicamente que creía que él era el responsable de la desaparición de Alyssa. Su audacia fue arriesgada e impactante, pero eficaz en TikTok, donde los espectadores admiraron su valentía para alzar la voz, incluso cuando eso significaba acusar a un miembro de la familia. Tras años de incertidumbre y de la defensa de Sarah, la investigación sobre la desaparición de Alyssa dio un giro significativo en agosto de 2020, casi 2 décadas después de que fuera vista por última vez. La policía arrestó a su padrastro, Michael Turney, y lo acusó de homicidio en segundo grado. Los investigadores reconstruyeron los patrones del comportamiento controlador de Michael, lo que llevó a la decisión de reabrir formalmente el caso y presentarle cargos. El cargo de homicidio en segundo grado contra Michael indicaba que las autoridades creían que había matado a Alyssa sin premeditación. Sin embargo, la falta de pruebas físicas que vincularan a Michael con la desaparición de Alyssa supuso un gran desafío para la fiscalía. A pesar de estos obstáculos, Sarah y sus seguidores mantuvieron la esperanza de que las pruebas circunstanciales y las propias acciones de Michael condujeran a una condena. En julio de 2023, comenzó el juicio contra Michael. Tras 6 días de testimonios, la defensa presentó una moción de absolución, argumentando que la fiscalía no había presentado pruebas sustanciales que respaldaran una condena. El juez estuvo de acuerdo, afirmando que no había pruebas físicas que demostraran la muerte de Alyssa ni la participación de Michael, y absolvió a Michael de todos los cargos. Quedó en libertad el 18 de julio de 2023. Tras su liberación, Michael Turney emprendió acciones legales contra las autoridades locales. En enero de 2024, presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Phoenix, alegando que había sido maltratado durante su estancia bajo custodia, afirmando que se le había negado atención médica y comidas adecuadas, y sosteniendo que había sido encarcelado injustamente. A día de hoy, el caso de Alyssa Turney ha quedado completamente en suspenso. If Alyssa's out there, any message for her? Same message I've always tried to give it. Which is, I love her. you want her to come home. Obviously so. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal si te apasiona este tipo de contenido. Y si este caso te ha impactado, el siguiente te dejará aún más desconcertado. Las vacaciones de su vida. Un crucero por el Caribe, playas cálidas y el azul infinito del mar abierto. Amy Lynn Bradley, una joven de 23 años recién graduada de la universidad y originaria de Virginia, estaba encantada con el viaje. Acompañada de su familia, se embarcó en el crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean el 21 de marzo de 1998. Amy estaba emocionada, pero también un poco nerviosa. Sus amigos y familiares decían que no era precisamente el tipo de persona a la que le gustaran los cruceros. Amy era atlética, extrovertida e independiente, pero le daba miedo el mar abierto, lo que hacía que el crucero fuera un pequeño salto fuera de su zona de confort. La noche del 23 de marzo debería de haber sido como cualquier otra noche en el crucero. La familia disfrutó de la cena,
y más tarde Amy fue a una discoteca del barco con su hermano, Brad. Los hermanos pasaron una noche divertida bailando y charlando con los demás pasajeros. En un video grabado esa noche, Amy se veía feliz y despreocupada. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Brad salió de la discoteca para irse a dormir, y Amy le dijo que lo seguiría enseguida. Esta fue la última vez que la familia vio a Amy. A primera hora de la mañana siguiente, alrededor de las 5:30 de la mañana, los acontecimientos tomaron un giro impactante. El padre de Amy, Ron Bradley, se despertó en el camarote que compartían y se dio cuenta de que Amy no estaba en su cama, lo que inmediatamente le hizo saltar las alarmas. No era habitual que Amy se levantara tan temprano, sobre todo porque la noche anterior habían salido hasta tarde. Ron supuso inicialmente que tal vez se había subido a la cubierta para ver el amanecer, pensando que volvería pronto. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y Amy no regresaba, la preocupación de Ron aumentaba. Recorrió el barco, buscando cualquier señal de su hija. Revisó las áreas comunes y las cubiertas, e incluso fue al comedor del barco, pero no había rastro de Amy. Sintiéndose cada vez más desesperado, despertó al resto de la familia. La buscaron juntos, con la esperanza de encontrarla durmiendo en algún lugar o charlando con una amiga, pero Amy no aparecía por ningún lado. A las 6 de la mañana, la familia había informado de su desaparición a la tripulación del barco. Al principio, la tripulación no parecía tan preocupada como los Bradley. Sugirieron que tal vez se había ido a nadar, se había quedado dormida en algún lugar, o incluso había bajado en el puerto durante una parada temprana allí. Sin embargo, la familia de Amy sabía que ella no se habría alejado sin avisarles. Insistieron en que algo andaba mal y presionaron para que se realizara una búsqueda más exhaustiva en el barco. La búsqueda de Amy fue exhaustiva, pero no rápida. Los miembros de la tripulación registraron cada cubierta, cada camarote y cada zona común en busca de alguna pista sobre su paradero, pero no encontraron nada. A mediodía, el capitán hizo un anuncio oficial para alertar a todos los pasajeros de su desaparición y pedir cualquier información. A pesar de los esfuerzos de todos, era como si se hubiera esfumado. La familia de Amy intentó entonces convencer al capitán de que detuviera el barco hasta que la encontraran, como si la hubieran secuestrado, y pudieran sacarla de escondidas del barco cuando finalmente llegaran al puerto. El capitán ignoró sus súplicas y siguió navegando, permitiendo que todos bajaran del barco. Para la familia Bradley, la idea de que Amy pudiera haber caído por la borda era insoportable. Era una buena nadadora y no habría sido descuidada cerca del agua. Además, Amy había dejado sus zapatos y su identificación en su camarote, lo que planteaba aún más preguntas. ¿Podría haber conocido a alguien que la convenció de salir de su camarote? ¿O se había topado con alguien con intenciones más oscuras? Mientras la familia de Amy buscaba desesperadamente respuestas, recordaron varios encuentros extraños que ella había tenido con miembros de la tripulación durante el viaje, unos días antes de su desaparición. Según su familia, Amy había mencionado que se sentía incómoda con algunos miembros de la tripulación. Se sentía observada, y un tripulante en particular se le había acercado varias veces, mostrando un interés inusual por ella. Al parecer, él la había invitado a ir a bailar a un club fuera del barco, pero ella lo había rechazado. Entonces, su familia notó algo muy preocupante. Todas las fotos en las que aparecía Amy habían desaparecido de la zona donde se exhibían las fotos de los pasajeros. Se trataba de fotos tomadas por los fotógrafos del barco y estaban disponibles para que las familias las vieran y compraran. Su familia no pudo evitar preguntarse si alguien había quitado sus fotos a propósito. Si era así, ¿quién haría algo así y por qué? Con el paso del tiempo, algunas personas afirmaron haber visto a Amy, lo que alimentó la teoría de que aún podría estar viva. Varios testigos se presentaron diciendo que habían visto a una mujer que coincidía con la descripción de Amy en el Caribe. Estos avistamientos incluían relatos de un marinero y un pasajero, quienes vieron a una mujer parecida a Amy con hombres que parecían controlarla. En un caso, un turista canadiense informó haber visto a una mujer en un burdel en Barbados. La mujer supuestamente suplicaba ayuda,
diciendo que era Amy y que no le permitían irse. Esos avistamientos dieron esperanzas a la familia de Amy, pero todos ellos resultaron ser callejones sin salida cuando las autoridades los investigaron. No se encontraron pruebas concretas y nunca se confirmó que la mujer de los avistamientos fuera Amy. Las descripciones solían ser vagas y algunos avistamientos tuvieron lugar en entornos caóticos. Aún así, para los Bradley, cada nuevo avistamiento traía un rayo de esperanza, lo cual también se relaciona con la teoría quizás más inquietante de todas, que Amy había sido secuestrada y vendida para el tráfico de personas. La idea se vio reforzada años más tarde, cuando surgió una prueba escalofriante en forma de una foto de una mujer parecida a Amy que se encontró en un sitio web para adultos. La mujer de la foto tenía un tatuaje similar al de Amy, y su apariencia era innegablemente parecida. Teniendo en cuenta que sería varios años mayor, los padres de Amy vieron la foto y se convencieron de que era ella. Creían que la imagen era prueba de que Amy estaba viva y atrapada en una situación aterradora de la que no podía escapar. Los investigadores encontraron pruebas de redes de tráfico de personas que operaban en el Caribe, y una joven como Amy que viajaba sola de noche en el barco podría haber sido un objetivo. Su familia comenzó a sospechar que, si alguien la había atraído con engaños, podrían haberla obligado a bajar del barco en uno de los puertos de las islas y la habrían introducido en una oscura red clandestina. Sea como fuere, Amy Lynn Bradley sigue desaparecida, 26 años después. Kenny Beach no era un excursionista cualquiera, era el tipo de persona a la que le apasionaban las aventuras y llevaba años practicando el senderismo, enfrentándose a algunas de las rutas más difíciles del suroeste de Estados Unidos. Sus amigos lo describían como intrépido y de una curiosidad insaciable, lo que tal vez, en última instancia, lo llevó a su desafortunado final. Documentó una de sus caminatas en YouTube, donde había ganado un público pequeño pero fiel. Habló de algunos de sus hallazgos en las interminables extensiones del desierto de Mojave, donde había minas abandonadas, cuevas extrañas e incluso instalaciones de entrenamiento del gobierno. Sus espectadores quedaron cautivados por sus descubrimientos, esperando ansiosamente su próxima publicación. Para Kenny, el entusiasmo de ellos parecía alimentar el suyo. A pesar de los peligros, encontraba una sensación de libertad en esos lugares remotos, pero también conocía los riesgos. Un simple resbalón en una roca, un hueso roto o perderse sin señal de celular podían ser fatales. Podía significar vida o muerte, pero Kenny creía que las recompensas valían la pena el riesgo. Una vez compartió que tenía la costumbre de explorar solo, incluso cuando la gente le advertía que no lo hiciera. Salir a caminar solo por un desierto como el de Mojave no era algo que se le ocurriera a la mayoría de la gente. Pero Kenny lo veía de otra manera. Creía que caminar solo agudizaba sus sentidos y lo obligaba a estar más atento a lo que lo rodeaba. Sin las distracciones de la compañía, podía escuchar el desierto y concentrarse en detalles que, de otra manera, podría pasar por alto. Probablemente también sabía que cada vez que salía solo, se estaba arriesgando, pero era un riesgo que parecía dispuesto a correr una y otra vez. Sin embargo, hubo un descubrimiento que lo cambiaría todo. No era solo otro cañón rocoso o una mina abandonada hace mucho tiempo. Era algo diferente. I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not going to go in there right now, but I'm coming back someday. So hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am and kind of narrow. And it's stuck on the side of a mountain, so I hope I can find it again. Sus espectadores comenzaron a especular sobre qué podría haber provocado una reacción tan extraña. Algunos pensaron que se trataba de algo natural, tal vez una peculiaridad geológica o un pequeño terremoto. Obviamente, otros creyeron de inmediato que había algo más misterioso detrás, como experimentos militares secretos o algo sobrenatural. Kenny leyó todos los comentarios y estaba claro que el misterio de la cueva en forma de M había capturado la imaginación de muchos.
La gente le enviaba mensajes, instándolo a regresar al desierto y explorar la cueva. No era propio de él rehuir un desafío, y el aliento de sus espectadores le hacía más difícil ignorar el misterio. Sin embargo, también era cauteloso. Sabía que regresar a un lugar tan remoto era arriesgado, especialmente dada la extraña sensación que había sentido. Realmente valía la pena correr el peligro. A pesar de su miedo a lo desconocido, Kenny decidió que lo haría. No podía dejar pasar este misterio. Quería respuestas tanto como su audiencia, tal vez incluso más. Pronto anunció sus planes de regresar, decidido a descubrir de una vez por todas qué había dentro de la cueva. Kenny se había preparado a fondo para este viaje, consciente de los peligros que le esperaban en el desierto. Incluso para un excursionista experimentado como él, el Mojave entrañaba innumerables riesgos. No se trataba simplemente de una excursión de un día. La lejanía de la cueva significaba que tendría que recorrer kilómetros de terreno accidentado con provisiones limitadas y sin señal de teléfono. Por si acaso algo salía mal, Kenny les había dicho a su novia y a unos cuantos amigos cercanos a dónde se dirigía. De esta manera tendrían una idea de su ubicación si no regresaba. Pasaron los días y nadie había sabido nada de Kenny. Al principio, sus amigos y familiares asumieron que todavía estaba explorando, atrapado en la emoción de la aventura. Pero a medida que pasaba el tiempo, su preocupación crecía. La novia de Kenny denunció su desaparición y se puso en marcha una operación de búsqueda. Equipos de rescatistas peinaron el desierto de Mojave, recorriendo cada sendero y revisando cada centímetro del terreno. Se registraron todos los cañones en busca de rastros de su presencia, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre a dónde podría haberse ido. Durante la búsqueda, encontraron el teléfono de Kenny tirado en el suelo cerca de una mina abandonada. Estaba a kilómetros de cualquier sendero principal y en lo profundo del desierto. El teléfono no contenía mensajes interesantes, ni grabaciones finales, ni indicios de lo que pudiera haberle sucedido. Era como si lo hubiera dejado allí a propósito, o se le hubiera caído por accidente. A pesar de sus intensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ningún otro rastro de Kenny. Los equipos de búsqueda trabajaron durante semanas, recorriendo los alrededores y examinando todas las rutas posibles que podría haber tomado. Pero el desierto es inmenso y su terreno rocoso y accidentado dificulta la búsqueda de personas, especialmente en las zonas remotas donde se sabía que Kenny solía explorar. Sin más pruebas ni señales de Kenny, se suspendió la búsqueda. Finalmente, la búsqueda se suspendió, dejando a sus amigos, familiares y espectadores de YouTube con más preguntas que respuestas. La cueva en forma de M se convirtió rápidamente en el eje central de todas las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, ya que la cueva en sí nunca se localizó. Aunque se han encontrado cuevas que podrían ser la de forma de M, nada se ha confirmado y nadie ha experimentado jamás las mismas vibraciones intensas que Kenny. El misterio que rodea a Kenny ha dado lugar a una comunidad de investigadores aficionados y detectives de Internet. Una de sus muchas teorías involucra a la hermana de Kenny, Debbie Beach. Actualmente, Debbie tiene un pequeño estudio y tienda de Reiki, y en 2018 sufrió un robo. Un hombre entró por una ventana de vidrio con una palanca y se llevó un iPad y otros objetos pequeños. Muchas personas a las que les gusta investigar el misterio de Kenny están absolutamente convencidas de que fue él, basándose en las imágenes de seguridad. Debbie nunca ha insinuado siquiera que fuera Kenny, pero la gente sigue convencida. Claramente, están desesperados por descubrir qué le pasó. Hasta el día de hoy, el caso de Kenny sigue sin resolverse. Relisha Rudd tenía solo 8 años cuando desapareció de Washington, D.C., dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y misterios inquietantes. Nacida el 29 de octubre de 2005, Relisha tuvo una vida nada fácil. Su familia atravesaba dificultades económicas y ella pasó la mayor parte de su infancia mudándose de un lugar a otro en condiciones de vivienda inestables. Relisha y su familia finalmente encontraron un lugar donde quedarse, un refugio conocido como General Family Shelter. Aunque les proporcionaba un techo bajo el que vivir, era un entorno difícil para cualquier niño. El refugio albergaba a cientos de familias y personas sin hogar, y las instalaciones estaban abarrotadas y, a veces, eran caóticas. Para Relisha,
El refugio era tanto su hogar como su patio de recreo, aunque estaba lejos de ser el entorno seguro y acogedor que todo niño merece. A pesar de estas dificultades, los maestros de Relisha y las personas que la conocían la describían como amigable y llena de curiosidad. Sabían cuánto le gustaba la escuela y lo feliz que parecía estar allí, encontrando cierta sensación de estabilidad y normalidad en el salón de clases. Sin embargo, su maestra notó que su asistencia era irregular. Los días se convirtieron en semanas y cuando Relisha dejó de ir a la escuela por completo, la gente comenzó a preocuparse. Al principio, nadie sabía qué pensar. La ausencia de Relisha era inusual, pero no del todo sorprendente. Vivir en el refugio significaba que su vida era impredecible, y lamentablemente no era raro que los niños en situaciones similares faltaran a la escuela. Los funcionarios de la escuela hicieron llamadas telefónicas y se pusieron en contacto con su familia. Cuando se contactó a su madre, Shamika Young, ella afirmó que Relisha estaba bajo el cuidado de un médico y que la estaban tratando por un problema de salud. Incluso proporcionó el nombre del médico, el Dr. Tatum. Aliviada, la escuela confió en la explicación de Shamika y no la presionó más. No tenían motivos para dudar de sus palabras, pero esta decisión pronto revelaría sus terribles consecuencias. Fue el 1 de marzo de 2014 cuando finalmente se contactó a las autoridades. Los funcionarios de la escuela decidieron investigar la ausencia de Relisha una vez más y descubrieron algo que los inquietó. El Dr. Tatum, al que Relisha y su madre se habían referido, no era médico en absoluto. Era Kyle Tatum, un conserje del refugio donde vivían Relisha y su familia. Este giro inesperado hizo saltar las alarmas de todos los involucrados, ya que Kyle no era solo un extraño para Relisha y su familia. Había desarrollado una relación cercana, casi inquietante, con ella. El personal del refugio y otras familias notaron cómo Tatum pasaba tiempo con Relisha. Le compraba regalos, la llevaba de paseo y le proporcionaba cosas que quizás su familia no podía permitirse. Las personas cercanas a la familia, obviamente, consideraban estos gestos inusuales, pero nadie podría haber imaginado lo que vendría después. Tatum tenía un extenso historial delictivo que incluía robos y hurto. A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos sobre la falta de verificaciones de antecedentes adecuadas por parte del refugio, fue contratado. La escasez de personal en el refugio y la gran demanda de apoyo dificultaban la selección minuciosa de los empleados. El puesto de Tatum lo ponía en contacto frecuente con Relisha y su familia, y poco a poco se convirtió en una figura de confianza en sus vidas. La madre de Relisha, Shamika, aceptó estos gestos, llegando incluso a permitir que Relisha pasara tiempo sin supervisión con Tatum. Una vez que la policía comenzó a investigar, descubrió detalles inquietantes sobre el comportamiento de Tatum. Las imágenes de vigilancia revelaron más tarde que Tatum había llevado a Relisha a un hotel en el noreste de Washington el 1 de marzo, que fue la última vez que se vio a la niña. Las acciones de Tatum tras ese día se volvieron aún más sospechosas. Fue visto comprando una pala, cal, un producto químico que se puede usar para neutralizar el olor de un cadáver en descomposición, y bolsas de basura grandes, artículos que sugerían que podría haber tenido la intención de encubrir un crimen. Luego, a medida que la investigación se intensificaba, ocurrió algo muy inesperado. Las autoridades descubrieron que la esposa de Khalil Tatum, Andrea, había sido encontrada muerta por una herida de bala en una habitación de hotel. Este acontecimiento no hizo más que aumentar la urgencia de la búsqueda de Relisha, y fue evidente que el Dr. Tatum era aún peor de lo que pensaba la policía. Las fuerzas del orden iniciaron una búsqueda a nivel nacional para localizar a Tatum. Mientras tanto, la madre de Relisha, Shamika, empezaba a decir cosas cada vez menos coherentes. Cuando la escuela le notificó por primera vez a Shamika que Relisha ya no asistía a clases, ella no avisó de inmediato a la policía ni al personal del refugio. Este retraso afectó gravemente la investigación y la respuesta general de Shamika fue lenta y en ocasiones evasiva. Cuando la policía y la autoridad de bienestar infantil le preguntaron sobre el último paradero conocido de su hija, proporcionó información limitada y sus respuestas a menudo carecían de urgencia. Es posible que Shamika temiera meterse en problemas ella misma,
ya que era consciente de la implicación de Tatum con su hija y de las posibles implicaciones legales de la negligencia. Las autoridades que investigaban el caso se sentían cada vez más frustradas por la falta de cooperación de Shamika. Aunque finalmente reconoció que Tatum había cuidado de Relisha, siguió haciendo declaraciones incoherentes sobre por qué había permitido que su hija pasara tanto tiempo con él. Sus explicaciones eran a menudo contradictorias, oscilando entre confiar en Tatum como una figura afectuosa y no ser consciente del peligro al que se enfrentaba su hija. El comportamiento de Shamika sugería o bien un nivel de confianza absurdamente alto en un desconocido, o bien una incapacidad total para reconocer los riesgos asociados con permitir que su hija quedara al cuidado de Tatum. El 1 de abril de 2014, probablemente ocurrió lo peor que podía pasar. Se descubrió que Tatum se había quitado la vida en un cobertizo en Kenilworth Park, una zona que ya había sido registrada en busca de Relisha. Tatum fue la última persona vista con Relisha, así que cuando murió, se llevó muchas de las respuestas consigo. Su muerte dejó a la policía buscando pistas a toda prisa, y a pesar de las búsquedas y las pistas, ya ni siquiera estaban seguros de si Relisha estaba viva, sola, o si se le habían entregado a otra persona. Estoy especulando, pero creo que es posible que Tatum tuviera una relación poco legal con Relisha y que la estuviera explotando con el permiso de Shamika. Quizás la esposa de Tatum, Andrea, se enteró, y ese fue el motivo detrás de su desafortunada muerte, aunque es probable que nunca se conozca el verdadero motivo detrás de la desaparición de Relisha Ruth. Y con esto concluye el video de hoy. Si quieres más contenido inquietante, puedes ver este video que YouTube cree que te gustará. Gracias por vernos.